Bienvenidos a un video más de Tu vida, tu obra. El día de hoy quiero hablar sobre cómo ha sido mi camino respecto a mi imagen corporal, todo lo que he aprendido. Hace algunos meses atrás hice 2 videos, me parece, uno hablando sobre la imagen corporal siendo actriz y otro hablando sobre el TCA y la dismorfia corporal. Y hoy me siento pues en otro punto diferente al que estaba en esos videos y con mucha más claridad que bueno, los veo ahorita y vibro de una manera muy distinta, porque cuando los grabé todavía estaba en el problema. De hecho, todavía creo no había pasado el punto más fuerte de la crisis. Y bueno, cómo ha ido evolucionando mi mentalidad a partir de esos problemas, lo que he ido aprendiendo, las puertas que se han ido abriendo, el conocimiento al que he ido accesando a partir de eso y mis próximas metas, mis próximos objetivos y mi nueva manera de percibirme y de autopercibirme. Entonces quédate en este video hasta el final, porque estaré hablando sobre todo esto y lanzando pues puntos claves que a mí me ayudaron a mi transformación en el momento donde más perdida y frustrada y estresada estaba, y hoy te los voy a confesar todos en este video. Bien. Bueno, bienvenido a tu canal. Yo soy Aline Awen. Para todos los que no me conozcan, así también me pueden encontrar en Instagram, donde estoy compartiendo también contenido y es diferente al formato de YouTube, al contenido que comparto en YouTube. Pues ahí me pueden ir a seguir también. Bueno, avisos importantes. Pues nada, me decidí centrarme en Instagram. Ahí es donde más estoy subiendo contenido, Instagram y YouTube. En videos pasados subo también otras redes sociales, pero decidí dejarlas porque no me estaba dando la vida. Entonces dije, bueno, voy a centrar más mi energía en solo 2 redes sociales que en muchas y en poquito, ¿no? Entonces pues enriquecer más estas 2 redes sociales. Bueno, dicho lo anterior, bueno, me animo a hablar sobre esto porque como ya lo mencioné, me siento en otro punto, me siento con más claridad y más conciencia, más seguridad y más aceptación de decir, pasé por esto, no lo niego, no lo oculto. Es mi lado oscuro, es mi lado depresivo al que puedo volver a caer en ciertas circunstancias de mi vida y haciéndole caso a cierta mentalidad, y porque ahora lo veo como una lección de vida, y toda su polaridad que esta etapa oscura me trajo. Puedo ahora ver pues todo la frutita que salió de eso, el aprendizaje que... 1, 2, 3, sí, probando, 2, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, me puse este microfonito que espero que me ayude a que se escuche mejor. Bueno, vamos a intentarlo este video ahora sí.
voy a dividir este video en 2 o 3 porque será un video denso, largo y no quiero que se me aburra, no quiero que se desesperen, entonces lo voy a ir dividiendo según lo extenso que me salga. Entonces, bueno, ¿en qué estábamos? Bueno, es que no sé ni por dónde empezar. Quiero aclarar que no estaré mostrando ninguna foto mía de este proceso porque tendemos a compararnos, y más si coincides en que también has tenido un tipo de trauma similar o de trastorno similar al que yo tuve. Tendemos a compararnos por lo que vemos de manera física, y creo que eso no es la finalidad de este video. Es más bien un salto hacia adentro, hacia una conciencia de lo invisible, de mentalismo, del sentimiento y de nuestro autoconcepto que tenemos. Entonces, por esa razón no mostraré ningún cambio físico o el cambio físico que he tenido a lo largo de mi vida. Y bueno, se los platicaré solamente. Empezaré platicándoselo para que ustedes se den una idea de mi historia y puedan saber de dónde viene todo lo que ahora soy, todo de lo que ahora pienso, en lo que creo, lo que estudio, a quienes escucho. Yo cuando era desde muy chiquita siempre fui muy delgadita, muy chiquita, y pues todo el mundo me decía, ay, que el costal de huesos o X, ¿no? Era muy delgada y muy chiquita. No me complejaba con eso, vivía muy feliz. Y fue en la etapa de secundaria, no es cierto. Sí, fue en la etapa de secundaria donde yo empecé a engordar un poco más. Pero engordar, les digo, algo normal, no es como que no. O sea, empecé a ganar más masa grasa. Y bueno, a mí siempre me gustó el arte, entonces cuando ingreso a una escuela artística, las doctoras me dicen que tengo exceso de grasa corporal, ¿no? Y como en mi diagnóstico me dibujaron así una pequeña pancita abajo, que ahora entiendo que este vientre bajo es muy natural, es natural en las mujeres, a pesar de tener un porcentaje de grasa muy bajo, porque es nuestro útero, porque aquí están nuestros órganos reproductores. Y bueno, desde ahí empecé yo con la intención de ser buena en lo que quería hacer, que era el arte escénico. Pues empecé a enfocar mi mente en aquello que no era yo y que quería conseguir un cambio físico. Entonces, bueno, empecé diferentes prácticas pues sacadas de YouTube. Saben que se basaban pues en nuestra alimentación, nuestra dieta, en el tipo de ejercicio que tenemos, en el déficit o en el superávit calórico. Y bueno, yo, además de seguir con mis clases de ballet, con mis clases de actuación en la secundaria, pues me metí al gimnasio, ¿no? Y nada, empecé a hacer más cardio, empecé a hacer más ejercicio,
Recuerdo que terminaba cansada, terminaba exhausta y nada, creo que también pues empecé a hacer más variables, variaciones en mi alimentación, a cambiar, a restringir ciertos alimentos, a preferir ciertos alimentos sobre otros, a prohibirme algunos alimentos o no consumirlos tan frecuentemente. Entonces, bueno, así continué hasta mi bachillerato. Yo empecé pues a desarrollarme más como el cuerpo de una mujer se desarrolla en la pubertad, en su adolescencia. Y bueno, yo estuve todavía inmersa en el ámbito de la danza clásica. Entonces yo empecé a ver pues cómo mi tipo de cuerpo no encajaba con ese estereotipo. Y aunque no lo sentía ahí, lo traumático sí fue una semillita que se sembró en mí, y que iría creciéndose e iría yo alimentando, desafortunadamente para mal en ese momento. Y bueno, recuerdo también, tengo muy grabado en mi memoria, en una ocasión donde pues no sé si fue, no importa por qué fue, si fue por exceso de entrenamiento o porque cargué muy pesado o algo más somático, pero me empezaban a doler mucho las rodillas y las escápulas, y que yo tenía 16 años, 18, y fue tanto el dolor y tan prolongado que abandoné. Obviamente abandoné primero el entrenamiento con fuerza de pesas, y a continuación abandoné el ballet. Y también ahí empezó como un rechazo de mí hacia el ballet, de mi identidad en el ballet, en ese ámbito, ¿no? No sé si me explico, no era como un rechazo a la danza, no, sino de mí en la danza, era un rechazo hacia mí en la danza. Entonces, bueno, lo dejo justificándome que, bueno, una por este dolor y otra porque decía, bueno, yo ya decidí que profesionalmente, bueno, en carrera, yo quiero estudiar actuación. Entonces me fui a actuación. Dije, voy a centrarme en mejorar mi actuación, en mejorarme en ese campo artístico, y ya creo que mi camino en la danza termina aquí, y me costó muchísimo trabajo el dejarlo, porque yo en la danza llevaba pues que desde los 6 años, ¿no? Y con el anhelo pues desde más chiquita, como que fue mi primera corazonada, mi primer deseo, y pues el sentirme tan frustrada sí me dolió mucho, y mucho tiempo después me llegué a arrepentir también. Pero bueno, por otro lado, yo seguía actuando, seguía en el arte, ¿no? Y actuar también me llenaba de otra manera el corazón, me enriquecía de otra manera. Y tuve muy buenos primeros años en la actuación, donde me descubría yo, donde empecé a trabajar mi timidez, mi inseguridad,
mi proyección, y donde fui muy apoyada, realmente muy apoyada. Muchas puertas se me iban abriendo. Yo en primero o segundo de secundaria tengo mi primer trabajo como actriz, actuando. Recibo muchas felicitaciones, mucha motivación para seguir con mi camino, y se fue marcando solito, ¿no? Se fue marcando solito dónde iba a ser la prepa, dónde iba a ser la universidad, y iba yo. Pasé todo a la primera, encontrando siempre pues los maestros adecuados, las decisiones adecuadas para yo avanzar. Y sin embargo, recuerdo en segundo de prepa, de bachillerato, volví a ingresar al gimnasio y volví a entrenarme yo por mi cuenta en mi casa, lo cual me hacía sentir muy bien por tener este autoconcepto de chica disciplinada y chica pues deportiva, pero había otro lado en mí que sabía que lo estaba haciendo para escaparme de mí misma, para no ser quien soy. Y recuerdo que mi maestra me preguntó que por qué me había metido al gimnasio, porque yo le decía que creía que eso era lo que me había causado los dolores, ¿no? Y pues esos dolores me iban a mantener un mes, me parece, pues sin hacer tampoco actividad física teatral. Recomendación o no sé cómo se le dice, pues tratamiento que no seguí, o sea, solo paré una semana y luego dije ya estoy bien. Perdóname la doctora que me atendió en ese momento. Entonces, bueno, me preguntó a partir de ese pues accidente o patología que yo estaba presentando, que por qué me había metido al gimnasio. Yo le dije, pues para adelgazar. Y me dijo, ¿por qué? Pero su pregunta fue como de es absurdo que estés haciendo eso. ¿Por? O sea, ¿quién te lo está pidiendo? Y bueno, en ese momento yo dije, pues solo me lo pregunta por pues X, pero yo lo sigo deseando, yo lo sigo queriendo. Entonces, bueno, seguí, ¿no? De necia, seguí yo como si nada pasara. Y entro a la prepa, entro a la universidad, a la Escuela Nacional de Teatro, y bueno, todo por ahí fue por un rumbo distinto. Sin embargo, en mi segundo año yo decido ponerme más estricta conmigo misma, empezar a tener una dieta contando calorías para tener un déficit calórico, y yo poder reducir grasa. Entonces, pues así fue. Tuve un proceso muy feliz, muy motivador hacia mi objetivo, donde pues se me definió más el cuerpo. Yo empecé a hacer ejercicio de una manera más apasionada, más entregada, más constante, más informada. Y sí, mi cuerpo tuvo un cambio que a mí me gustó mucho, me gustó muchísimo. Y que en pandemia, cayó en pandemia
yo pues como que reforcé más mis votos conmigo misma y empecé a innovar con mis entrenamientos. Hice pesas caseras con botes de detergente, entrenaba en casa casi más bien diario. Lo empecé a ocupar el ejercicio como una actividad de diversión, de relajamiento, de desestrés, de autoconfirmación, de empoderamiento, de valentía. Pero pues hay algo en la psique humana que cada vez dice quiero más, quiero más, quiero más, quiero más. Y pues yo empecé a buscar otros métodos, ¿no? Para seguir reduciendo mi grasa corporal. Y la verdad es que hice de todo. Y chica, empecé a tener desnivelaciones hormonales. Perdí mi periodo, se me desregularizó increíblemente y me detectan el ovario poliquístico y bueno, entro a tratamiento hormonal para tratar eso. Ese problema también lo intenté solucionar de distintas maneras, con medicina tradicional, medicina alópata y medicina alternativa, como cuestiones de acupuntura, cuarzos, de forma naturista, cambiando mi alimentación nuevamente, consumiendo más hierro y bueno, una serie de cosas que no funcionaban. No funcionaban y también me hizo eso como el rechazar mi parte femenina. Y como este lado de mí de fertilidad, de productividad. Recuerdo que en esas fechas yo me cuestionaba mucho sobre el ser mujer y todo lo que implicaba y esta cosa de que la mujer viene a sufrir o los dolores que tenemos por los cólicos o la incomodidad que causa el menstruar, ¿no? Recuerdo yo que pues en mis clases de danza, de teatro, pues era muy incómodo o yo me preocupaba mucho por que no se me viera, o que no me manchara y me incomodaba, no me posibilitaba el moverme o los olores que desprendía la menstruación. Entonces como que todo eso fue haciendo un rechazo hacia mi naturaleza femenina y pues menos, ¿no? O sea, menos me mejoraba en ese sentido. Entonces, pues bueno, llegué a un punto de que digo, pues es que nada está funcionando. También me llegaron a comentar que a lo mejor era porque hacía demasiado ejercicio. Y bueno, ya no, o sea, como que me estaban quitando muchas cosas que yo amaba hacer. Entonces, pues, ¿qué estaba haciendo? Inconscientemente culpando o responsabilizando de eso, pues, a mis órganos reproductores, a mi naturaleza femenina. Entonces, pues nada, o sea, eso me trajo consigo una serie de cosas como de aislamiento, de dificultades para sociabilizar con el sexo opuesto, como un pudor a arreglarme, a mostrarme, y bueno, también una serie
de repercusiones pues hacia lo psicológico, lo conductual y lo social. Entonces, bueno, a ver, recapitulemos. Decido entrar a tratamiento de anticonceptivos y pues bien durante los primeros meses, pero solo me regulaba, o solo tenía la regla cuando los tomaba. Una vez que los dejaba, menstruaba un mes y al siguiente mes ya no. Entonces, bueno, los tomé por un año, me regulé y yo dije, perfecto, puedo seguir con mis malos comportamientos. Entonces, entro a una dieta mucho más estricta, mucho más de qué comer, cuánto comer, a qué horas comer, de déficit calórico, y con la intención yo de seguir con mi rendimiento académico y de entrenamiento igual. Esta obsesión por cambiar mi físico fue creciendo y obviamente al no ser compatible o ser congruente, pues me crea la dismorfia corporal, ¿no? Entonces me daba una culpabilidad y una vergüenza verme al espejo, verme en una foto. O sea, era una cosa increíblemente insoportable, porque me creaba el volver a restringir más. Si me veía en una foto, y era muy triste porque pues nada, que la foto en el cumpleaños o la foto terminando la clase o con el grupo o con el amigo, y yo empezaba a ver mis fotos de antes y decía, es que antes estaba mejor y se supone que ahorita estoy haciendo las cosas mejor y no estoy viendo cambios en mí. O sea, ¿por qué? Y de hecho yo me veía peor de lo que estaba, y pues obviamente mi cuerpo me empezó a hacer caso a esa mentalidad que me estaba atacando a mí misma, y me estaba rebajando y restando a mí misma. Entonces, pues me empezó a dañar psicológicamente, pues, y a crear una obsesión con mi cuerpo, que lo puedo llamar que estaba yo enferma de belleza, enferma por la belleza, y que ya dejó de ser algo placentero y gozoso y para compartir, y se volvió algo muy duro de llevar, una carga pesadísima, el que yo me obligaba a hacer ejercicio, yo me obligaba a cerrar la boca y no comer esto y a seguir contando, y que si podía el otro día reducir más mi ingesta calórica lo iba a hacer, y eso, y si lo lograba yo me sentía más valiosa y más disciplinada, y bueno, para esto a veces la vida te da la lección no de una forma amorosa al principio. Y bueno, nada, sí, yo sí creo que algunas cosas en la vida las aprendemos por el lado positivo, del gozo, de la diversión, de la curiosidad, de la expansión, pero hay otro lado de nosotros que lo aprende por el dolor, por los tropiezos, por las caídas. Y no estoy romantizando el victimismo, el que estemos ahí, ¿no? No estoy romantizando la depresión ni nada. Estoy viéndola pues tal cual es, y su poder de transformación que tiene en nosotros. Entonces, bueno, yo entré en una depresión muy grande, en un aislamiento también muy grande,
porque algo que me estaba pasando y que estaba vibrando en mí, yo no lo podía decir y lo seguía escoltando, pues sí, escoltando casi, porque yo me seguía mostrando lo más feliz que podía, lo más positiva que podía, echándole las más ganas que podía, porque estaba en mi último año de la carrera y se suponía que este año iba a ser muy gozoso y muy placentero y cuando más iba a aprender e iba a explotar, y pues no estaba siendo así. No estaba siendo así y les digo que pues a veces la vida nos pone las personas, las circunstancias necesarias para aprender y bueno, me toca un montaje en un grupo donde la primera consigna, de las primeras consignas que se ponen es que todos vamos a salir en ropa interior y a mí me toca un personaje de madrota, de un show de vedette, que sale pues muy luciendo su cuerpo y en lentejuelas, ¿no? Con tanguita y faldita de lentejuelas. Entonces, pues eso me puso el pie, así lo veía al principio, porque decía, pues es que, o sea, todo lo que yo hacía, todo, ahora sí ya estaba depositado en mi cuerpo. O sea, mis valores, mis medidas y niveles de valor se medían conforme a mi físico. Y al contrario a lo mejor de lo que pensamos, de que mientras más atiendas a algo o así, pues no funcionó así, porque yo me estaba obsesionando, se estaba volviendo una obsesión, una carga, una dismorfia, un trastorno. Y pues nada, recuerdo esa etapa muy hacia mí, pero no muy hacia mí como esta cosa de amor propio y así, sino muy hacia mí, como yo contra mí misma, yo escondiéndome a mí misma, yo gritándome a mí misma, yo queriendo desaparecerme a mí misma y pues muy, muy aislada de todo lo demás que estaba pasando. Y yo decía, ¿será que ya no me gusta actuar? Incluso dudé sobre eso, porque como yo ya no sentía este deseo, esta emoción por estar en el escenario. Al contrario, decía, recuerdo escribir mis pensamientos durante esta etapa y el que más resonó fue mi cuerpo no es escénico. Mi cuerpo no se merece ser visto porque no es bello. Entonces eso repercutió a que tampoco fuera expresivo. Y bueno, eso trae su lado romántico, porque cada clase para mí era ese subir al escenario. Y tiene su lado romántico porque afortunadamente el arte lo permite. En diferentes ejercicios y exploraciones yo depositaba este sentimiento ahí. Entonces pues la manera de expresarse de mi cuerpo era muy conmovedora, muy desgarradora, muy trágica. Y que bueno, luego me ayudaría a depositar esa herida en el personaje que interpretaba, y en diferentes escritos y escenas que hice durante ese periodo. Pero yo recuerdo haber dicho, es que si esto va a ser así, prefiero no hacerlo porque no se siente padre. Me sentía expuesta, me sentía vulnerable en el sentido de no estoy disfrutando hacer esto. Y bueno, yo seguía con mis clases.
pero también siguió la depresión, ¿no? Y los traumas y la dismorfia. Entonces, bueno, entro a un periodo donde desarrollo un trastorno de la conducta alimenticia que yo podría definir como ciclo restricción-atracón, donde yo restringía mucho durante un tiempo prolongado mi ingesta calórica y de alimentos, y obviamente mi cuerpo me pedía comida y me atracaba, a lo que después venía un periodo más largo de restricción o de prohibición para volver a atracarme. Intenté vomitar 2 veces y dije, es que esto ya se está pasando, se está saliendo de mi control. Me daba muchísima vergüenza decirlo, me daba muchísima impotencia también, porque aquello en lo que yo había podido tener tanta disciplina y tanto control, pues ahora no lo estaba teniendo. Y nada, o sea, yo me seguía viendo en mis fotos anteriores y decía, ya no soy eso que fui. Y se supone que ahorita tendría que estar mejor, o tendría que estar más motivada, más feliz. Y pues no lo era así. Entonces, todo eso que yo estaba generando adentro, pues lo proyectaba de esa manera en mi realidad. Y bueno, yo lo hablo, lo expreso con toda la vergüenza del mundo, porque obviamente también mis niveles de ansiedad se estaban subiendo o sea, todo el día, a las 24 horas, yo despertaba con ansiedad, me iba a dormir con ansiedad y soñaba con ansiedad. Entonces me estaba desgastando muchísimo también emocionalmente. Entonces, bueno, entro a un proceso con un psicólogo que me hace pues ver todo mi pasado, ahondar en eso y ver cómo yo tenía eventos muy especiales guardados en mi mente, en mi subconsciente, que me hicieron crecer este odio hacia mi físico, esa dismorfia corporal, y cómo yo era capaz de recrearlos en mi mente con tan claridad como si fuera ayer. El recordarme en la danza y cómo yo eliminé todo registro de mí bailando, cómo resonaban en mi cabeza todas esas voces que me decían que pues no era suficiente teniendo este físico. Y dije, ¿por qué me está pasando eso? O sea, yo decía, es que no sé por dónde, o sea, ¿por qué? Porque yo siempre me he amado y me he aceptado, pero obviamente pues no, obviamente no estaba siendo así. Y duele mucho el darse cuenta de la verdad. Recuerdo que en una de las sesiones, bueno, o todas las sesiones
se basaba en yo hablarme a mí misma. Hubo una ocasión en la que él me mostró una foto mía, la que yo tengo en WhatsApp, y me dijo que veía ahí. Y yo no podía ver más que odio y desprecio hacia mí. Fue como el desdoblarme de mí misma, ver a esa persona que me era muy extraña a mí y decir, ¿por qué le estoy haciendo esto a ella? ¿En qué momento yo me convertí en mi peor enemiga? Porque no era capaz de ver una cosa al menos positiva en eso que yo estaba viendo. Y luego recuerdo que el otro día me la pasé, pues no sé cuánto tiempo, no sé si fue media hora o más, viéndome al espejo y diciendo y realmente tratando de amarme a mí misma y de aceptarme y de quererme como soy, y no podía. Y me la pasé muchísimo tiempo, muchísimos minutos ahí viéndome. Y no había ni una sola cosa que yo pudiera valorar en mí. Yo le huía a grabarme, a tomarme una foto con alguien para evitar verme. Y bueno, el estreno de nuestra obra y el final del año se acercaban. Y pues yo iba subiendo, bajando en este sentimiento, pero todavía no podía estar estable o estar en un punto elevado de vibración conmigo misma. A pesar de que sí iba mejorando, todavía había algo que no podía romper. Entonces, bueno, después viene otro momento importante en el que estábamos a una semana de estrenar y yo el día anterior había ido a una clínica porque volví a tener un ciclo muy intenso de este trastorno alimenticio. Y fui a esta clínica pues apoyada por mis papás, obviamente que lo sabían todo, porque yo ya tenía miedo de los momentos de comida, tenía miedo cuando me daba hambre, o sea, evitaba el pensar en tener hambre porque me generé un miedo a la comida. Entonces trataba de pasar todo lo que pudiera fuera de mi casa, todo el tiempo que pudiera, y salirme sin dinero para no comprar y ocupar mi mente para que no se centrara en ese vacío en mi estómago y poder llenarlo a lo mejor con agua o mascando chicle. Entonces
pues nada, yo escribía como metas el cada vez consumir menos y menos y menos. Y hacer más y más ejercicio y bueno, decidí ir a esa clínica pues desesperada, muy desesperanzada también, y ya fue una valoración como de 4 horas donde pues me dijeron lo que lo que ya sabía sobre mi trastorno de alimentación, y que la solución que ellos me proponían era de internarme. Dependiendo de cómo fuera yo progresando, pues sería el tiempo que yo estaría ahí. Y quiero confesar que una parte de mí decía que sí lo iba a hacer y veía eso como una solución, pero otra parte de mí despertó y me dijo: el internarte es renunciar a todo este año que has estado cursando tu último año de carrera, y sería renunciar a tu grupo y a tu equipo creativo, ¿no? Ya en el montaje, porque dejarlos a una semana era ponerles el pie y de a ver ustedes cómo lo resuelven, pero yo me voy. Y se me hacía muy egoísta de mi parte. Entonces, aunque al principio fue como decir sí, voy a internarme, porque de nada sirve que yo esté así, después dije, no me puedo hacer esto a mí, no le puedo hacer esto a mi grupo. Y bueno, coincidió que al otro día de eso, nuestro maestro, nuestro director nos hace una actividad en qué la cagamos o qué creemos que nos hace falta para este montaje y qué creemos que tenemos de bueno. Entonces, pues cuando a mí me hizo las preguntas, lo que yo pensaba que me faltaba y todo eso, fueron un chingo de cosas. Fue todo, de hecho, fue todo. Y se me quedó viendo así como, ¿y qué piensas que eres buena? Y otra vez, la respuesta que yo quería gritar era en nada. No, pero forcé a mi mente a ahondar más, a mantenerme más en la pregunta y decir en qué soy buena. Y lo que contesté en ese momento fue en mi resistencia, en mi perseverancia y tolerancia a no dejar este proyecto, porque he estado tentada a hacerlo, o sea, no por gusto, sino por desgaste, y no lo he hecho, y pues sigo aquí. Porque ya en ese momento había decidido que no me iba a internar y que iba a seguir. Y ya, o sea, días después, mi director me mandó a llamar y me dijo que solo quería que supiera que lo estaba haciendo bien y que le gustaba mucho lo que estaba haciendo. Y bueno, eso fue la primera, el primer como milagro o señal que me dijo, vamos ya a salir de esto, vamos para afuera. Y ya, ¿no? Sí, continué con un tratamiento psiquiátrico, medicada, pero pues no internada. Y sí,
efectivamente la ansiedad fue disminuyendo. Yo me fui, empecé a retomar nuevamente mis actividades, mi productividad, mi creatividad. Empecé a retomarme a mí. Obviamente tenía días de bajón, donde esta voz fea regresaba a mí, pero era más fácil salir de ella, o era más fácil escucharla y decirle y contestarle, ¿no? Y sanarla y decirle, no, esto no es así. Empecé a sociabilizar más, a hablar más de lo que me estaba pasando. Poco a poco empecé a contarlo también, ¿no? A mis personas más íntimas, hasta expresarlo aquí en YouTube, que bueno, eso fue mucho antes de toda la crisis más fuerte. Y a pesar de que algunas personas no lo entendían, simplemente me escuchaban, y otras personas incluso se acercaron a mí a darme retroalimentación, a ayudarme, a contarme de su experiencia y empecé también a generar una relación de trabajo más armoniosa con mis compañeros. Entonces eso me fue ayudando muchísimo. El feedback que yo estaba recibiendo con mi trabajo en la obra también fue muy positivo, me enriquecía muchísimo, me sumaba mucho. Entonces yo volví a calmarme, yo volví a ser yo, estaba volviendo a tener paz y dejar de tener tanta ansiedad. Mi relación con la comida empezó a mejorar, empecé a comer de todo, a escucharme, a volver a saciarme, a volver a comer cuando tenía hambre, a dejar de contar calorías, a volver a disfrutar de la comida que me gusta, a cocinar, a estar en casa, a estar en paz. Que todavía a veces me jugaba en contra mi mente diciéndome, restringe, ya no comas, quémalo, mañana lo quemas, bla, bla, bla. Que fue muy duro, porque al principio fue una voz que me ayudó a cumplir un cierto objetivo. Al principio fue una voz que yo veía como alguien buena, y que ahora mi trabajo estaba en verla a ella como el maestro, como la maestra que me va a enseñar a que por ahí no es, sino que es por acá. A escucharla y a decirle, no, vamos a cambiar. Vamos a generar otro tipo de discurso, otro tipo de narrativa propia. Y pues nada, con la actualidad, pues empecé a seguir cuentas que en Instagram, donde hablan sobre todos estos trastornos de la alimentación, sobre cómo en ambientes artísticos, ¡ay, el boco! En cómo en ambientes artísticos que tengan que ver pues con la exposición del cuerpo, en la presentación del cuerpo, pues suelen ser más comunes. Empecé a entenderme más, a tener más compasión de mí. La dismorfia corporal también se fue reduciendo, y mi capacidad para yo verme reflejada en alguna superficie pues también fue cambiando, y yo cuestionaba a mi mente, ¿por qué piensas que eres fea o que no eres atractiva visualmente? Y pues a veces solo era la pregunta y no había respuesta, ¿no? Pero poco a poco la pregunta empezó a cambiar a
¿por qué eres tan atractiva y tan linda? ¿Y por qué tienes un cuerpo tan hermoso y tan funcional y tan saludable y digno de ser mostrado y digno de ser escénico? Entonces, esta imagen que yo tenía de mí en el escenario, moviéndome, haciendo lo que hacía en la obra, en un ejercicio, lo que sea, la empecé a abrazar, la empecé a ver con amor, la empecé a dejar de juzgar y de encontrarle todos los defectos habidos y por haber, y empecé a verme simplemente. Ay, Dios mío santo. Empecé a verme simplemente sin dar un juicio. A veces esto lo saqué del estoicismo, que a veces tenemos una necesidad por dar nuestra opinión de todo y por justificar todo mentalmente, y hay veces en los que no es necesario emitir ese juicio, dar esa opinión. A veces solo se necesita ser, estar, ver, contemplar y estar viviendo. Entonces, pues así me trataba, así era mi relación conmigo misma, de solo verme y dejar de ver una yo ideal o una yo ficticia que me había creado y que creía que esa era la ideal y la que tenía que ser y la suficiente, y empecé a verme a mí, y poco a poco fueron surgiendo los cumplidos hacia mí misma, el amor hacia mí misma, y decir, güey, eres una chingona, eres perfecta en tu imperfección, lo tienes todo. Y darme cuenta que cuando me generaba un sentimiento, pues era que venía a partir de un pensamiento o una creencia que yo tenía, y dejar sentirme, aceptar que lo estaba sintiendo, pero no aceptar bajo ninguna circunstancia el pensamiento o la narrativa que sustentaba ese sentimiento. Entonces ahí había como una desidentificación y un sentimiento de paz y libertad muy grande, porque dejaba de ser yo. De esa parte oscura que era yo, lo dejaba atrás. Y bueno, mi entorno pues también empezó a cambiar. Los comentarios que me hacían la gente, yo también los recibía de diferente manera. Empecé a desvalorizar o a darle menos importancia a lo que la gente pensara de mí o a cómo me veía, a cómo me podía juzgar. Y me daba cuenta que realmente no les importa, que ellos veían en mí distintas otras cosas en las que yo me estaba complejando, y ellos ni siquiera se preocupaban o se interesaban por eso. Y al final, este personaje que yo interpreté por 24 funciones, pues me enseñó, ella no se preocupaba. Ella se llamaba Marta ella se llamaba Marta, y ella me enseñó a que ella no se preocupaba por su físico. Ella solo se disfrutaba, se gozaba, la rompía y ya. Y nada, pues yo le aprendí eso a ella,
la terminé abrazando muchísimo a un personaje que, pues, con el que no quería conectar en ningún momento, ¿no? Pero pues la terminé amando mucho, amándome mucho a mí también en ella. Y bueno, aquí viene el lado, una vez con toda la historia, si estás aquí es porque pues te identificaste con mi historia, porque también, al igual que yo, quieres sanar esa parte tuya, quieres expandirte, quieres dejarla atrás. Y bueno, empecé a alinearme con otras cosas, a creer en otras cosas y quiero empezar por decir que bueno, la obra en la que estaba también hablaba mucho sobre la fe. Entonces yo empecé a eso, a indagar en mi fe, en donde yo tenía puesta mi fe. Y pues sí, empecé a escuchar distintas reflexiones sobre distintas religiones. Y hay una del cristianismo que dice que lo importante no es lo que entra por la boca, sino lo que sale de ella, es decir, nuestras palabras. Porque esas palabras, eso que sale de la boca viene del corazón. Empecé a cultivarme en esto de metafísica, en la metafísica, de cómo es adentro, es afuera, cómo es arriba, es abajo, del poder que tiene tu mentalidad, tus creencias para manifestar tu realidad, tu mundo físico, tu mundo 3D en este mundo terrenal. Yo volví a meditar, meditaciones que antes no podía porque solo estaba concentrada en esta obsesión con mi cuerpo, y ahora medito, pero pues desde otro punto, ¿no? Desde una cosa más creyente en este poder interno, y nada, y entendiendo que para lograr este nuevo estilo de vida y este nuevo concepto, tendría yo que empezar a cambiar primero adentro, en mí, hacer trabajo personal. Y 2, dejar morir a mi Aline pasada y perdonarla y dejarla ir y agradecerle lo que vino a enseñarme, como lo hizo, como pudo hacerlo en su momento, y hablarle a la Aline del futuro de qué es lo que quiere ahora, de cómo quiere verse, de cómo quiere tener ciertos resultados para que la Aline de ahora pueda empezar a cambiarlos. Y me di cuenta de este gran poder de mutación que tenemos, que es por eso que yo lo relaciono tanto el desarrollo personal con la actuación. Y a veces pienso que son la misma cosa, porque de cierta manera en la actuación tú cambias cosas de ti, ¿no? Ya sea de manera física, empezando por la fisicalidad, o empezando desde adentro, o como sea, pero es esa mutación de ti. Entonces lo veo igual en el desarrollo personal. Dejas al lado cierta parte tuya, la dejas morir para interpretar un nuevo papel, para ser alguien más.
O sea, parecer una versión distinta tuya, que es lo mismo que haces al actuar, ser alguien distinto, pero sigue siendo tú, ¿no? Capacidad también más para construir mis personajes y construirlos desde la humanidad y la complejidad que son, a nivel emocional, pensamiento, metas, propósito de vida. Y nada, con esto digo que no es que ya no vuelva a sentir nunca ansiedad o un sentimiento de inferioridad, sino que sé que esos vienen de otras voces, de un pasado, y que es una gran oportunidad para demostrarme a mí cuánto he cambiado, en cuánto he crecido y el poder que tengo de transmutar eso. Porque en el momento en el que yo rompo la ilusión de esta voz que me rebaja, que me ataca, soy capaz de escucharla, pero no aceptarla. Y eso es como si empezara a ser espíritu, empezar a ser esencia. Y entonces me da muchísima libertad y siento que soy otra persona, o sea, para bien, ¿no? O sea, que me estoy comportando de cierta manera que yo nunca pensé que podría, y haciendo cosas que yo nunca pensé que podría, y eso me da muchísimo también imaginario para imaginar cosas que digo, wow, es que si sigo por este camino, si sigo cuestionando mis creencias de esta manera y construyendo otras y dejando de identificarme con ciertas cosas que ya no me están funcionando, o sea, voy a ser imparable. Y voy a conseguir todo lo que yo quiera y todo lo que me proponga. Y entonces me estoy dando cuenta de que cada meta, cada objetivo que yo quiero conseguir, cada cosa que yo quiero hacer, requiere de un cambio mío. Se me acabó la pila. pero continuemos. Bueno, iba a requerir de un cambio mío. Y con toda esta historia, solo los quiero invitar a ese cambio, pues. Y mostrarles que sí se puede, que sí hay una solución, que si resonaron con alguna de las soluciones que yo apliqué a su problema, aplíquenlas, porque a veces pues no podemos ver más allá de estos obstáculos que nos presenta nuestra mente. Entonces háblenlo, exprésenlo con sus personas queridas de confianza. Está bien abrirse a una ayuda psicológica, está bien abrirse a nuevas maneras de pensar, a dejar morir esa parte de nosotras o nosotras que fuimos antes. Está bien necesitar de ciertos apoyos médicos. No nos dé vergüenza hacer estas listas, forzar un poco más a nuestra mente a ver lo positivo en nosotros, que al principio a lo mejor puede que no nos los creamos, no importa, persistir en ello. Poco a poco nuestra mente se irá alimentando de eso e irá cambiando su programación. Eso es el poder que tiene la mente, la neuroplasticidad, de generar nuevas conexiones neuronales. Y que bueno, que siempre el aprendizaje es hacia adentro, siempre el hallazgo es hacia aquello que nos convertimos, siempre los propósitos de las metas que nos ponemos es para redescubrirnos a nosotros, reconocernos a nosotros en otros ámbitos, de otras maneras. Y sí, puede dar miedo el cambiar, el salir de nuestra zona de confort, nuestra zona conocida, pero es lo que se requiere para
para nuestra evolución, para nuestro desarrollo personal. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por haberse quedado hasta este punto del video. Yo sé que fue extenso, que fue denso, y si estás aquí es porque resonaste con algo. Si crees que a alguien le puede ayudar este video, que esté pasando por algo similar, por favor compárteselo. Nunca sabemos cuándo le podemos estar haciendo un bien a alguien, cuándo podemos estarla salvando de algo, cuándo podemos estar cambiándole la vida. Y pues si tenemos esta posibilidad de hacerlo gracias a la tecnología, pues hagámoslo. Nuevamente gracias por permitirme este espacio, su escucha, este tiempo, y por favor regálenme su like. De esta manera me ayudan a seguir creciendo con ustedes. Y pues nada, soy Aline Awen y nos vemos en el siguiente video. Chao.